¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo y los glaciares cubrieron gran parte del planeta. Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11.700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado: vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11.000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra. Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano. Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica.
Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno, América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué? Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23.000 años, es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil. Esto significa que no sería ideal para el cultivo y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos. Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7.000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Ponte tu gorro de lana, encuentra los guantes más cálidos y ve a comprar las mantas más gruesas. La próxima edad de hielo podría estar a la vuelta de la esquina. Y el detonante sería mucho más impactante de lo que cualquiera podría haber esperado. Lo que es aún peor, no tenemos control sobre nuestro futuro gélido. El clima de la Tierra ha estado en una montaña rusa durante millones de años. Se ha ido calentando, congelándose en eras de hielo y luego volviendo a calentarse hasta llegar a las temperaturas más normales que conocemos hoy en día. Estos ciclos, denominados glaciaciones cuaternarias, son parte de un patrón mucho más largo de congelamiento y deshielo global.
Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la órbita de la Tierra alrededor del Sol tenía algo que ver con el desencadenamiento de las edades de hielo, pero averiguar exactamente cómo era complicado. Pues, una nueva investigación finalmente conectó los puntos. Mostró cómo pequeños cambios en la inclinación, el bamboleo y la órbita de la Tierra interfieren con el crecimiento y derretimiento de las enormes capas de hielo. Esto es un gran avance porque ayudará a los científicos a comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que podría suceder con nuestro clima en el futuro. Incluso pequeños cambios en la forma en que la Tierra se mueve por el espacio podrían tener enormes efectos a lo largo de miles de años. Estos cambios controlan cuánta luz solar reciben diferentes partes del planeta, lo que afecta cómo las capas de hielo crecen y se reducen. La Tierra no orbita alrededor del Sol en un círculo perfecto. En realidad, sigue una trayectoria con forma ligeramente ovalada. Este fenómeno se llama excentricidad orbital. Como el Sol no está ubicado justo en el centro de este óvalo, la distancia de la Tierra respecto a él varía a lo largo del año. Además, el propio óvalo cambia lentamente de posición en el espacio con el tiempo, lo cual se conoce como precesión orbital. A esto se suma el hecho de que la inclinación de la Tierra, también conocida como oblicuidad, cambia ligeramente a medida que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol. Los científicos han sabido desde hace tiempo que estas peculiaridades orbitales impactan el clima de nuestro planeta, lo que provoca ciclos de calentamiento y enfriamiento. A medida que diferentes partes de la órbita terrestre cambian, ellos modifican cómo se distribuye la luz solar en todo el planeta, lo cual influye en las estaciones y las eras de hielo. Estos patrones, llamados ciclos de Milankovitch, ocurren aproximadamente cada 20.000, 40.000, 100.000 e incluso 400.000 años. La parte difícil es determinar cómo cada uno de estos cambios orbitales afecta las variaciones climáticas. El clima de la Tierra es un sistema complejo, con una gran cantidad de factores que lo influyen simultáneamente. Modelar todos estos procesos no es tarea sencilla. Requiere de un enorme poder computacional y una comprensión profunda del papel de cada factor en la configuración del clima pasado y futuro de nuestro planeta. Existen dos ciclos que están extremadamente cercanos en tiempo entre sí: la precesión, que ocurre cada 21.000 años, y el segundo armónico de la oblicuidad, que sucede cada 20.500 años. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, nadie ha podido conectar directamente ninguno de estos ciclos con el final de una era glacial. Además de eso, durante los últimos 800.000 años, las eras glaciales han concluido cada 100.000 años, y los científicos aún no han descubierto qué provoca este patrón. Para llegar al fondo del asunto, investigadores se dirigieron a las profundidades del mar. Estudiaron los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno encontrados en las diminutas conchas fosilizadas de criaturas marinas. Estas vivían en el océano y sus exoesqueletos conservan pistas sobre el clima del pasado, específicamente sobre los cambios en las capas de hielo. Esto les permitió a los investigadores rastrear el inicio y el final de las eras glaciales durante los últimos 800.000 años. Al comparar los cambios en las capas de hielo con los cambios orbitales de la Tierra, encontraron un patrón increíble. Los momentos clave en que nuestro planeta pasó de edades de hielo a periodos más cálidos estaban alineados perfectamente con relaciones específicas entre la precesión y la oblicuidad. Resulta que el final de una era glacial, conocido como desglaciación, está estrechamente vinculado a cómo se alinean la precesión y la oblicuidad. Pero parece que es solo la oblicuidad la que desencadena el inicio de una era glacial. Este descubrimiento es clave para comprender el ciclo de 100.000 años de las eras glaciales. Los investigadores afirman que siempre estuvo ahí, solo esperando ser notado. Antes del descubrimiento, se pensaba que el momento de las eras glaciales era más aleatorio, pero este nuevo estudio muestra que hay un patrón claro y predecible. Esto significa que podríamos ser capaces de predecir cuándo ocurrirán las eras glaciales en el futuro. En este momento, la inclinación de la Tierra está disminuyendo de forma lenta y en aproximadamente 11.000 años alcanzará su punto más bajo.
Basado en los cálculos del equipo, se espera que la próxima era glacial comience antes de ese momento. Al mismo tiempo, de acuerdo con los últimos informes, los humanos ya han comenzado a desviar el clima de la Tierra de su camino natural a liberar gases de efecto invernadero. Otra cosa sobre la que los científicos están advirtiendo es un cambio masivo que está ocurriendo en el Océano Atlántico y que podría cambiar drásticamente el clima del mundo. La circulación de vuelco meridional del Atlántico, o AMOC por sus siglas en inglés, es un sistema de corrientes oceánicas que mueve aguas cálidas y frías alrededor del planeta. Y en este momento está mostrando signos de debilitamiento. ¿Qué sucederá si colapsa? Temperaturas bajo cero en Europa, clima extremo en todo el mundo, monzones cambiantes e incluso la selva amazónica secándose. ¿Y lo más aterrador? Algunos investigadores dicen que hay un 95% de probabilidad de que esto ocurra antes del fin del siglo. Piensa en la AMOC como una gigantesca cinta transportadora en el océano. Agua cálida y salada de los trópicos fluye hacia el norte en dirección a Europa y América del Norte. Cuando llega a áreas más heladas, se enfría, se vuelve más pesada y se hunde hasta el fondo del océano. Luego, esta agua profunda y fría se desplaza hacia el sur, mientras que agua fresca y cálida del Ecuador sigue fluyendo hacia el norte para reemplazarla. Este sistema ayuda a regular las temperaturas globales, mantiene los inviernos de Europa templados y evita que la costa este de Estados Unidos se inunde. También controla los patrones del monzón que traen lluvias estacionales a partes de África, Sudamérica y Asia. Sin él, el clima mundial sería completamente diferente. En este momento, el derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártida, junto con el aumento de las lluvias y el escurrimiento de los ríos, está vertiendo demasiada agua dulce en el Atlántico Norte. Ya que el agua dulce es más ligera que el agua salada, interrumpe el proceso de hundimiento que mantiene en movimiento la AMOC. Si se acumula demasiada agua dulce, alterará todo el sistema. Y una vez que colapse, no habrá manera de revertirlo, incluso si el clima se enfría más adelante. Científicos han observado dos grandes señales de advertencia. En primer lugar, el calentamiento del océano frente a la costa este de Estados Unidos, lo que sugiere que la AMOC ya se está desacelerando. Además, hay una mancha fría de agua al sur de Groenlandia, lo cual podría ser un indicio del debilitamiento de la corriente oceánica. Y eso es exactamente lo que ocurre antes de que el sistema falle. ¿Qué sucedería si la AMOC se detuviera por completo? Europa entraría en una edad de hielo. La AMOC desempeña un papel crucial en mantener los inviernos europeos relativamente suaves al llevar aguas cálidas hacia el norte. Si este proceso se detuviera, Europa se sumergiría en un invierno profundo. El clima de Londres podría descender en menos 7,7 grados Celsius, haciéndolo sentir como el norte de Canadá. Estocolmo podría enfriarse hasta 12 grados Celsius, adquiriendo condiciones similares a las de Siberia. Y la nieve y el hielo cubrirían gran parte del norte de Europa durante todo el año. Luego, los monzones cambiarían, lo que provocaría sequías severas. La AMOC ayuda a regular la lluvia tropical, especialmente en África, Sudamérica y Asia. Si colapsara, los monzones de África Occidental cambiarían o desaparecerían, lo que llevaría a sequías devastadoras y una crisis alimentaria masiva. La selva amazónica podría secarse, transformándose en una sabana o pradera. En India y el sudeste asiático, las lluvias monzónicas desaparecerían, y millones de personas dependen de ellas para la agricultura. La costa este de Estados Unidos podría sufrir inundaciones catastróficas. Con el debilitamiento de la AMOC, el agua ya se está acumulando a lo largo de la costa este de Estados Unidos, lo que puede provocar un incremento en los niveles del mar y huracanes más fuertes. Si el sistema se cerrara, los niveles del mar podrían elevarse hasta 1 metro, lo que haría que las ciudades costeras sean más vulnerables a las inundaciones. Finalmente, los huracanes y tormentas extremas podrían volverse aún más potentes debido a las aguas más cálidas a lo largo de la costa. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de un desastre?
Durante miles de años, la AMOC se ha mantenido estable, pero estudios recientes sugieren que ahora es más débil que en cualquier otro momento de los últimos 1600 años. Las temperaturas oceánicas están alcanzando niveles récord y muchos investigadores creen que estamos peligrosamente cerca del punto de inflexión. Un estudio publicado en Nature afirma que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, hay un 95% de probabilidad de que la AMOC colapse antes del 2100. Unos buzos encontraron algo increíble en un sumidero de Florida, y era alto. Tenemos que dejarte una advertencia. Estás a punto de escuchar información científica bastante inusual. Este conocimiento te hará el sabelotodo de tu grupo de amigos, pero también existe el riesgo de que te vean como un nerd. Así que tal vez sería mejor guardar este conocimiento en secreto. De cualquier forma, no estará de más. Entonces, ¿sabes que los científicos dividen la historia de nuestro planeta no solo por periodos de tiempo, sino también por los animales que vivieron en cierta época? Por ejemplo, hace 2000 años, la Tierra estaba habitada por el pez borrón, y los científicos llaman a esta época el periodo del pez borrón. Es broma, nunca existió tal periodo, pero ya captas la idea. El periodo entre hace aproximadamente 419.2 millones y 358.9 millones de años se llama el periodo devónico, o la era de los peces. ¿Sabes por qué? Porque los primeros peces comenzaron a aparecer en el planeta. El Paleógeno es el periodo de los grandes mamíferos. El famoso periodo Jurásico marca la aparición de los dinosaurios gigantes, que vemos seguido en las películas. Incluso ahora, vivimos en un periodo llamado el periodo Cuaternario. Comenzó hace unos 2.6 millones de años y continúa hasta hoy. Es la época de los humanos y los animales modernos. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué hora es, puedes contestar: es el periodo Cuaternario. En resumen, los nombres de estos periodos dependen más de qué criaturas habitan el planeta. El periodo más largo es el Precámbrico, o era de la vida temprana, cuando la vida en el planeta comenzó a formarse. Gusanos de cuerpo blando y medusas nadaban en el océano, mientras los microorganismos vivían en tierra. Este periodo ocupa casi el 90% del tiempo geológico total de la Tierra. Comenzó hace unos 4.5 mil millones de años y terminó hace 540 millones de años. Sigue siendo un video sobre buzos, no lo olvides. Volveremos a ellos pronto. Considerando todos estos periodos, ¿sabes cuál es el menos estudiado? Un periodo del que los científicos no saben casi nada, especialmente sobre los animales que vivieron entonces. Es la edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Duró desde hace aproximadamente 1.6 millones hasta hace 250.000 años. Los científicos tienen muy pocos fósiles de esta época, pero recientemente todo cambió. En Estados Unidos está el río Steinhatchee, que se extiende por varias decenas de kilómetros en la zona de Big Bend, Florida. Y hace apenas 500.000 años había un sumidero en lugar del río. Es un hoyo en el suelo que se forma cuando el agua disuelve la roca superior. Esta roca suele ser piedra caliza. Los sumideros aparecen en lugares con mucha precipitación. A veces, estos hoyos son invisibles. Parecen suelo común, pero la tierra es floja y puede colapsar fácilmente. Si caes accidentalmente en un sumidero, la gente escuchará tus gritos y te ayudará. Pero en el pasado distante, hace 500.000 de años, cuando los animales caían ahí, no podían salir del hoyo, así que se convirtió en su tumba. Después de muchos años, un río apareció aquí, y luego varios coleccionistas de fósiles decidieron revisar este lugar y descubrieron un verdadero tesoro paleontológico. Se sumergieron en el río y llegaron al fondo. Ahí, en el agua turbia, vieron dientes de caballo sobresaliendo del sedimento. Para muchos de nosotros sería aterrador, pero para ellos fue el premio mayor. Después de los dientes, encontraron un hueso de pezuña y el cráneo de un animal inusual. En ese momento, los coleccionistas se dieron cuenta de que habían hecho un gran descubrimiento. Con los años, el sumidero de este lugar se llenó de rocas sedimentarias.
Luego el río compactó toda esta masa, lo que permitió mantener todo dentro del sumidero en buen estado. Muchos animales quedaron atrapados en este hoyo hace 500,000 de años, y solo ahora la gente logró sacarlos. Más precisamente, lo que queda de ellos. Los buzos encontraron más de 500 fósiles de animales antiguos, incluyendo especies desconocidas. Obtuvieron huesos bien conservados de caballos antiguos, armadillos gigantes, perezosos y una nueva especie de tapir. El Museo de Florida examinó los restos y determinó que pertenecían a la poco estudiada edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Sobre todo los científicos quedaron impresionados por 2 hallazgos de esta colección. El primero fueron los restos de una criatura gigante parecida al armadillo, y el segundo fue el cráneo de un tapir antiguo. Por si no lo sabías, es un mamífero muy tierno, parecido al cerdo, que tiene una trompa corta como la de un elefante. Los buzos en Florida encontraron los restos de un ancestro lejano de este animal, que podría ser una nueva especie desconocida. La mayoría de los fósiles del sumidero pertenecían a caballos caballinos primitivos, un subgrupo que incluye a los caballos domésticos modernos. Los restos están tan bien conservados que los científicos vieron señales de desgaste en sus dientes. Esto permitirá a los expertos entender la dieta de estas criaturas antiguas. A menudo escuchamos noticias de personas que encuentran restos de animales antiguos o dinosaurios en cuevas, barrancos o en el fondo de lagos. Pero imagina si encontraran tales restos en un museo. Todo comenzó a principios de los 2000. Al norte de la frontera de Florida, en el suroeste de Georgia, había una mina donde los trabajadores extraían arcilla. Un día, encontraron restos de animales antiguos y los entregaron al Museo de Historia Natural de Florida. Ahí, estos restos quedaron en almacenamiento, esperando su turno. Y entonces, un día, un tipo comenzó a clasificarlos y notó una vértebra misteriosa de un animal desconocido. Este pequeño hallazgo captó la atención del tipo, así que volvía a él una y otra vez. Lo estudió, intentando descifrar a qué especie pertenecía el hueso. Un día, se dio cuenta de que el hueso pertenecía a una especie desconocida de lagarto extinto que parecía un tegú. Probablemente has visto estas criaturas depredadoras que parecen varanos. Así que la edad del hueso era de unos 15 a 17 millones de años. Terminemos nuestro video con algo raro. ¿Ves esta piedra color ámbar con rayas? ¿O no es una piedra? Parece una concha marina antigua. Ahora mismo estás viendo el fósil más antiguo de la historia. Es un estromatolito y su edad es... No lo vas a creer. Adivina. ¿100 millones de años? ¿500 millones? ¿1000 millones? No, este fósil tiene aproximadamente 3.4 mil millones de años. Representa una de las formas de vida más tempranas en la Tierra. No la piedra en sí. El estromatolito es solo el escenario. La forma temprana de vida aquí son estas franjas delgadas. Se llaman cianobacterias, diminutas criaturas unicelulares. Bueno, ¿qué hay de los restos de algo más grande? ¿Algunos animales antiguos, por ejemplo? Conoce a los trilobites. Vivieron aquí durante el período cámbrico, que comenzó hace unos 500 millones de años. Es la época en que muchos invertebrados y peces comenzaron a aparecer. Sus exoesqueletos ayudaron a los trilobites a conservarse notablemente bien considerando su edad. Eran artrópodos que parecían algo entre una araña, un escorpión y un mutante de otra galaxia. Estos animales vivieron por mucho tiempo, y la gente encuentra sus restos en casi todo el mundo. Aparecieron al inicio del período cámbrico, los sobrevivieron y se extinguieron al final del período pérmico, durante la extinción masiva del Pérmico, cuando cerca del 90% de todos los seres vivos fueron borrados de la faz de la Tierra. Estas criaturas nadaban en aguas abiertas, excavaban en el fondo marino o se arrastraban por él. Vivían como depredadores y carroñeros. El frente del animal estaba protegido por un fuerte escudo cefálico. Tenía ojos en forma de media luna y una placa calcificada en la parte inferior de su cuerpo. Esta placa cubría su esófago y boca. Tenía varios pares de patas creciendo de su cuerpo. El trilobite también podía enrollarse en una bola como una cochinilla.